Hoja 30, tema, quinto principio de fe. Título del principio, solo a Dios se lo debe servir. ¿Qué vimos la vez pasada? ¿Cómo había empezado la ideología? Aquí hay hojita. ¿Cómo empezó la idolatría en el mundo? O sea, si solo a Dios se lo debe servir, ¿es algo lógico? Entonces, ¿cómo puede ser que el mundo empezó con idolatría? Dijimos que la verdad es que el mundo no empezó con idolatría. El mundo empezó con Emuná en Hashem. Adán Arishon creía en Hashem. Sí. Entonces, ¿cómo empezó la idolatría? Se fueron confundiendo. ¿Se acuerdan que analizamos? Sí. Leímos hasta el Creador. ¿Hasta allá leímos? Sí. ¿Tienen? Lo que vimos es esto. Que en la época de Enosh se confundieron los sabios de esa época y pensaron que así como al rey le gustaría que alabes a sus ministros, a Dios le gustaría que alabes a las estrellas. ¿Qué tiene que ver? No, hizo. Así como Dios creó las estrellas, y las estrellas, si quieren pongan las leyes naturales, a través de ellas Dios dirige el mundo, entonces si vos alabás a la ley natural es como que estás alabando a Dios. En cierta manera vos estás entendiendo que todo viene de Dios, y Dios es perfecto y maneja el mundo, nada más que wow, mirá la ley física que Dios creó. ¿Está bien? Entonces ahí no decía así, digamos, ellos como que veían que a través de las estrellas Dios dirige el mundo, entonces decían, bueno, alabemos a las estrellas y de esta manera también estoy alabando a Dios. ¿Se entendió? Bueno, ¿dónde está el error? Dijimos. No hay que alabar las estrellas. Porque si hay que alabar a uno, si hay que alabar a Dios. Bueno, pero en el ejemplo, el rey, el rey y el ministro. Si yo alabo al ministro, el rey se pone contento, ¿no? Entonces, ¿por qué si alabo a la estrella, Dios no se pondría contento? Hay una diferencia radical. Hay diferencia radical, el ejemplo no es exacto. Porque rey y gobernadores y ministros son seres humanos. Y Dios y las estrellas, Dios es el creador y las estrellas son creaciones. ¿Entienden? Entonces no hay entonces en verdad en todas las creaciones hay una igualdad. Pero el creador está por encima de la creación. Entonces, ¿Se llama igualdad o dualidad? ¿qué? ¿En qué sentido? Esto de las estrellas y Hashem. Hashem es una existencia diferente a todas las existencias. Supera a todas las cosas. No hay nada parecido a Dios. En cambio, la estrella, como decís, ¿por qué alabas a la estrella? Wow, porque la estrella es una estrella. Y el ser humano es ser humano porque Dios lo hizo ser humano. ¿No? Y el ángel, el malaj es malaj porque Dios lo hizo malaj. Entonces, ¿qué tiene de grandioso el malaj? ¿O qué tiene de grandioso la estrella? ¿O qué tiene de grandioso el ser humano? Cada uno tiene una particularidad de... Claro, pero hay algo en común entre todos. Que son todos creados. Y que ninguno decidió lo que es. Y que uno se puede convertir en otro. Un ministro se puede convertir en un gobernante, pero una estrella no se puede convertir en Dios. Está bien, perfecto. Muy bien. O sea, ahí hay una diferencia intrínseca. Hay una diferencia en esencia. Toda la creación tiene una igualdad, que es creado. Si yo alabo a la creación, no estoy alabando al creador. Si alabo a alguien, tengo que alabar al creador. ¿Se entendió? Bueno, entonces ese fue el error. En otras palabras, cuando empieza la idolatría, no es que creían que la estrella era un dios. Que sabían que Dios era Dios. Y pensaban que alabando a la estrella, estaban alabando a Dios. ¿Entendieron? Igualmente, en este caso, al adorar a la estrella, es idolatría. Yo adoro a la estrella para adorar a Dios. En verdad estoy entendiendo que Dios es lo máximo, pero pienso que Dios quiere que yo adore a la estrella. ¿Es idolatría? Pienso que Dios quiere que yo adore a la estrella. ¿Es idolatría? Sí. ¿Entendieron? A pesar que sería el nivel menos grave de idolatría, ¿no? Porque en verdad yo estoy entendiendo que Dios es lo máximo. Pero igual no se adora nada, solamente a Dios se arrodilla. Y aparte no es suficiente pensar, sino de verdad saber que no se puede, ¿no? Exactamente. Bueno, pero ¿de dónde viene ese saber de que eso no se puede hacer? De lo que explicamos recién, que no tiene ningún sentido. ¿A qué lo llevó ese error? O sea, dice, primero empezaron a servirlo, ¿no? Después dijeron, es voluntad de Dios enaltecer y honrar a quien lo enaltece. Ese fue el error. ¿Está bien? Luego empezaron a ofrecerle sacrificios, eso también lo leímos, y a prosternarse entre ellos. ¿Está bien? O sea, ¿a qué lo llevó esto? A hacer korbanot, a hacer idolatría y arrodillarse. Eso cada vez es más grave. ¿Se entendió hasta aquí? Bueno. No sé si seguí. En el 2 estoy. ¿Tienen el 2? No sé si lo empezamos. No lo empezamos. Lee. Con el correr de los días surgieron entre los hombres falsos profetas. ¿Qué diferencia hay entre este punto y el anterior? Que antes era por iniciativa propia. Era solo alabar a la estrella. Ahora No, ¿quién lo dijo antes? Marquen el segundo renglón al principio. La prudencia de los sabios. ¿Quién se equivoca antes? Los sabios. O sea, los sabios pensaron que esa era la voluntad de Dios. Erróneo, ¿no?
Ahora, ¿qué hay? Falsos profetas. O sea, ¿qué quiere? Esto es más grave. Ahora, ¿qué sería el profeta? Pero tengo una pregunta. Para primero definamos qué es falso profeta. Que él piensa, hay dos posibilidades. O que él dice que Dios le habló y él se la cree que Dios le habló. O que él es mentiroso. ¿Está bien? ¿Entienden las dos posibilidades? Pero profeta significaría que Dios le dijo a él que él le diga a la humanidad que hay que servir a la estrella. ¿Entendieron? La diferencia. Antes era lo que los sabios piensan que hay que hacer. Ahora es lo que dice el profeta. Entonces, como que si es lo que dice el profeta, ¿qué sería? Una verdad más fuerte. O sea, si el profeta te dice que Dios le dijo que esto es lo que se debe hacer, ¿esto qué sería? Mentira. Una mitzvah. No, esperen. El profeta dice, Dios ordenó que se haga esto. Dios ordenó. O sea, ¿qué estoy haciendo ahora cuando hago idolatría, Hasbe Jalila? Una mitzvah. ¿Entendieron la diferencia? Peor, en verdad está diciendo una verá. Pero a los ojos de él no es algo que me parece, es una orden. ¿Entendieron? Eso es más grave, ¿no? Porque estoy haciendo en nombre, como que Dios dice que haga una mitzvah y lo que estoy haciendo es justo la antítesis de lo que Dios quiere. Pensando que estoy agradando a Hashem Y estoy haciendo todo lo contrario. estando, claro. Porque estoy, o sea, el punto aquí es Pero, que estoy... en los ojos de las personas sería lo mismo, porque las personas escuchan al que se los dice. ¿Está bien? Nada más, pero acá el que lo dice es alguien que es un falso profeta. No un sabio que no es un sabio. ¿Entendieron la diferencia? Vamos a ver la definición de falso profeta. Afirmaron, ¿qué decían ellos? Que Dios les ordenó, y les dijo, servid a esta estrella en particular, como que esta es la más importante, o a todos los astros, ofrendadle tales sacrificios y libaciones, construidle un templo y hacer su imagen para que todo el pueblo se prosterne ante ella, mujeres, niños y el resto de la gente. ¿Entendieron el segundo nivel? El primer nivel fue el error de los sabios de esa generación, que eso no es sabiduría. El segundo nivel es gente. No estoy diciendo que son embusteros, ¿eh? El profeta falso se la cree que es profeta. Es un tonto, pero él piensa, tuve un sueño y Dios se me reveló. ¿Qué te dijo? Que adoremos al sol. Estoy yo. Pero él se la cree, ¿está bien? ¿Agregó algo más en todo lo que dijo que hay que hacer? A todo el pueblo. Dijo ofrendades, sacrificios, ¿algo más agregó? Hacer imágenes. Eso, bien. Acá empieza un nivel más grave. Hasta ahora no había. Creo que no lo habíamos leído, ¿no? Hacer imágenes a esos dioses. Ahora es más idolatría, ¿no? Porque se le da forma. Ahora, ¿piensan que la imagen es el dios o piensan que la imagen representa a ese dios? Representa. Sí, todavía no están tan ignorantes. Hasta cada vez es más ignorancia. Hasta piensan que esa imagen, como que esa imagen representa algo en el cosmos, ¿está bien? En los cielos. ¿Está claro? Muy bien. De esta manera, empezaron a hacer imágenes en los templos, bajo los árboles y en la cima de los montes y colinas. ¿Dónde había idolatría normalmente? En lugares altos, ¿está bien? Siempre normalmente era una guibá, un monte, y también debajo de los árboles. Se llamaba esa idolatría Asherá. La Torá lo trae mucho. Idolatría debajo de los árboles. Como las cosas de los goín que tienen en los árboles. Sí, todo eso, y eso de los goín viene de la idolatría. También, ¿qué te piensan? Que el árbol de Navidad también es algo de idolatría. Que ellos lo agarraron de otros pueblos y lo pusieron en el cristianismo. Todo tiene que ver con idolatría. Todo. ¿Está bien hasta acá? Sigo. ¿Para qué había que hacer imágenes? Que se prosternen al sol, a la luz. ¿Para qué hacían la imagen? No. ¿Vieron como dijo? Para que las mujeres y los niños que vengan quieran arrodillarse a ese Dios, entonces se arrodilla a la imagen. Es ignorancia pura, ¿no? ¿Estás de acuerdo, no? Para prosternarse ante ellas, diciendo a todo el pueblo, otro punto, que esa imagen tenía el poder de beneficiar o perjudicar. ¿Qué hay nuevo acá? Que le está dando el poder a la... Hasta ahora no le dábamos poderes a esas cosas, sino decíamos que Dios quiere que lo alabes. Ahora, ¿qué dicen? Que eso tiene poderes, entonces te conviene alabarlo, porque si lo adorás, Le va bien. te va a ir bien, y si no, entonces mejor lo hago antes que me castigue. Ahora ya es el tema del miedo, recompensa, castigo. ¿Entendieron el tema? ¿Cuál es la motivación ahora para servir al Dios de la lluvia? Que tenga lluvia en este año, porque yo quiero que me vaya bien en la Parnasá. Y si yo no adoro al Dios de la lluvia, la danza de los indios, si no la adoras,
no vas a tener lluvia. Uy, no te conviene porque querés tener lluvia. Entonces lo adoras. ¿Entendieron el tema psicológico? O sea, ahora piensan que eso, que en verdad no hace nada, beneficia o perjudica. ¿Entendieron el nivel? Hasta ahora no habían dicho eso. Sería una idolatría todavía más grave, ¿entienden? Porque en verdad eso no hace nada. Sigo. Por lo cual merecía ser servida y reverenciada. Entonces, otro nivel, otros impostores. ¿Qué diferencia hay entre impostores? Ustedes subrayan las palabras centrales. Tenemos la de los sabios, después fue profetas falsos y ahora otros impostores. ¿Qué nivel sería este? ¿Por qué lo llama impostores? O sea, ¿qué diferencia hay entre profeta falso e impostores? Impostores son mentirosos. Claro, o sea, profeta falso, entonces ¿qué era? También era mentiroso. También era mentiroso, pero él no lo hacía de mentiroso. Él se lo creía. Él era loco. ¿Entiendes la diferencia? Él se la creía. Él soñaba y de Él soñaba que una tontería y pensaba que Dios le habló. Este es un aprovechador. Este es aprovechador. Este se aprovecha de la ignorancia. ¿Vieron cómo había, dicen, no sé, los aztecas o los incas, que había quién iba a ser el jeque o el dios de ellos? Era el que se tiraba de tal, está bien, y sobrevivía, se tiraban de 200 metros, ¿no? Y bueno, uno sabía nadar, dice, bueno, yo me tiro y después me van a adorar como el dios de, yo qué sé, ¿está bien? Y se aprovechaba de la inocencia de la gente, y después que hacía eso, decía, ahora sírvanme, y lo servía. O digamos que una persona tenía poderes para sabía de astronomía, ¿está bien? Él sabía de astronomía, entonces él sabe que mañana va a haber un eclipse. Él sabe, nadie sabía. Entonces él dice, el dios Sol se me reveló y dice que está enojado con ustedes. Y lo van a ver mañana en el eclipse. ¡Oh! Cuando llegaba el momento, lo están viendo. ¡Uy, tiene razón! Es mentira. ¿Entienden? Se aprovechó de sus conocimientos para aprovecharse de la gente. Entonces, y eso pasa mucho en los juegos. Bueno, entonces ahora tenemos otros impostores. ¿Qué hacen los impostores? Mentirosos, ¿eh? Comenzaron a aparecer diciendo, a ver cuál es el hidush ahora, que el astro en sí mismo, o la esfera celeste, o el ángel, le había hablado. O sea, ¿Qué es nuevo acá? Que ya no es una representación, sino ya es en sí. Antes, ¿quién era el que le hablaba, que decía que había que hacer eso? Hashem. Ahora ya no es más Hashem el que le habla. Ahora, ¿quién le habla? El astro. Ya está, ahora se fueron cada vez peor. Ahora se están olvidando. ¿Entienden cómo se empiezan a olvidar de Dios? Se empiezan a olvidar de Dios y ahora dicen, no, el dios Marte se me reveló, el dios Venus se me reveló, yo qué sé, y toda la idolatría que existe. ¿Quién lo ordenó? ¿Quién lo ordenó eso? Fíjense cómo dijo. O el ángel, ¿ven? El ángel también es idolatría, ¿eh? El malaj Gabriel me dijo. ¿Qué malaj Gabriel te dijo? No vengas con cosas raras. Servidme de tal y tal manera. Ahora miren, dice. ¿De qué manera hay que servirlo? De tal y tal manera. Haciéndole saber así el rito para servirlo. O sea que cada idolatría tenía su estilo. ¿Entienden? Ulay en este era sacrificios humanos. Ulay en este era tirarle piedras. Ulay en este era... Había todo tipo. Mérculis, por ejemplo, era tirar piedras. Entonces, había una idolatría que estaba la estatua y una persona... ¿Cuál era la manera de servirlo? Agarrabas una piedra y se lo tirabas. Medio raro. Medio ridículo. Había otra que era más asquerosa. Había otra que era más asquerosa. Que dicen que era hacer las necesidades delante del ídolo. Una asquerosidad. Medio absurdo y ridículo todavía, ¿no? O la peor era que... Está bien. Dicen que a los niños en pailas, ofrendas, hay otras que ofrecían a los hijos al fuego. Agarraban el hijito, uno de la mano, otro de los piecitos, y lo pasaban por tostadito, decían, pobres. ¡Ridículo! Están locos. No, pero no lo mataban. No lo mataban. Están locos. Hacían cosas locuras. Locura. Y había una idolatría que era peor. Malcolm era la peor. Mataban a los hijos. Mataban a los hijos a sus dioses. Es una tontería más ridícula, más absurda, más como que... ¿Entendieron? Entonces, las idolatrías eran... Cada una tenía su estilo de idolatría. Y si hacía eso, estaba haciendo idolatría. ¿Está bien? Había una que tenía que ver con el sexo. Está bien, o sea, que hacían... O sea, había cosas sexuales delante de ese dios. O yo qué sé. O sea, había de todo.
Una depravación. Una depravación, claro, y claro, eso atraía mucho a los que quieren tener esas cosas, ¿entienden? Es como te dejan hacer todo lo que quieras y estás sirviendo al Dios. ¡Ah, qué buena religión! Está buenísimo esto. Qué buenísimo nada, un desastre, ¿entienden? Bueno, servir de tal manera, haciéndole saber así el rito para servirlo, y también obrar de tal manera, no obres de tal otra. Esto se difundió por todo el mundo. Servir a las imágenes con ritos diferentes uno del otro, ofrecerles sacrificios, prosternarse ante ellas. Y miren lo que fue pasando. Y como el tiempo pasaba, el nombre glorioso y temible de Dios se borró de los labios y de las mentes. ¿Qué pasó con el tiempo que fue pasando? Se fueron olvidando de Dios. ¿Por qué primero dijo de los labios y después de las mentes? Una cosa que digamos que con los labios no pronuncias el nombre de Dios o no hablas de Dios. Ya te estás olvidando, ¿no? Y de las mentes, ¿qué más grave? ¿Que se borre de los labios o que se borre de las mentes? Obvio. Por eso fue hasta el último, ¿entendieron? El peor de todo es que ya ni siquiera tenían a Dios. Exacto. De todos los humanos que ya no lo conocieron. Entonces llegamos el peor momento de la humanidad, donde la idolatría es tal que ya casi no había nadie que crea en Dios. Dije casi que no había nadie, ¿entendieron? O sea que siempre había algunos individuos que todavía mantenían la creencia en Dios. ¿Está bien? Resultó pues que la gente común, las mujeres y los niños no conocían otra cosa que la imagen de madera. O sea, ¿cuál sería la peor idolatría? La peor idolatría que existiese, que puede existir. Que pensás que la estatua es un dios. Hay otra idolatría, que pensás que la estatua representa algo de los cielos. Y eso de los cielos es el Dios y esa estatua lo representa. ¿Cuál de las dos es la peor? Pues pensar que la estatua es O sea, Dios. la más ignorante es pensar que la estatua es un Dios, ¿no? Porque vos viste el artesano que hizo la estatuita y cómo pensás que estatua es un Dios. ¿Se acuerdan del Manasé de Abraham Avinu? El papá de Abraham vendía ídolos. No, entonces Abraham Avinu le dijo, ¿podés guardarme el negocio? Me voy un poquito, cuídame el negocio. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Agarró todos los ídolos y los rompió a todos. Dejó solamente a uno y le dejó ahí el hacha, ¿no? Entonces cuando viene el padre le dice, ¿qué hiciste? Me destruiste el negocio. Ahora no vamos a vender nada, rompiste todo. Y dice, yo no fui. Fue él. Entonces el papá lo mira y dice, ¿qué fue? Si eso no hace nada, son estatuas. ¡Ah, vos mismo lo sabés! Entonces, ¿qué le enseñás a la gente? ¿Qué le vendes estatuas a la gente? ¿Qué le dice? Abraham le dio musar al papá. ¿Se entendió? ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿cuál es el peor de la idolatría? Pensar que la estatua es el Dios. Miren la segunda. Y el templo edificado, que desde pequeños le habían enseñado a prosternarse ante ellos, servirlos, al otro lado, vamos, e invocar su nombre. Hasta acá llegamos, la alhaja 1. Por esa vía siguió rodando el mundo, hasta que nació el patriarca Abraham, pilar del mundo. En Ibrit dice, Amudó Shelolam. Yo les pregunto a ustedes qué significa que Abraham es el pilar del mundo. Y porque en base a lo que él empezó a hacer, salió todo lo que salió. Pero, ¿qué es el Amud del Olam? ¿Qué es el pilar del mundo? ¿Qué es un pilar? Una base, Un pilar es donde está apoyado algo, ¿no? O sea que si yo saco ese y eso saco ese fundamento, el mundo cae, ¿no? Entonces yo quiero entender qué quiere decir que Abraham es la base del mundo. O sea que sin Abraham el mundo no existe. Para, ¿qué significa la base del mundo? Que si no está la base el mundo se cae, ¿no? Pero es un foco, es un eje también. Pero yo también, pero normalmente la base de algo es que el pilar significa son como los amudim. El amud es la columna. Hay 4 columnas y está el edificio, ¿no? Quito las columnas, el edificio se cae. Entonces, Abraham sería la columna y el mundo se apoya en la columna de Abraham. ¿Me sigue la metáfora? Entonces yo pregunto, si es tan así, si Abraham es el pilar del mundo, ¿cómo puede ser que el mundo existía antes de Abraham? Porque él hizo que la Shaina retornara. Cuando Abraham no estaba, ¿había idolatría? Entonces no está Abraham, que es el pilar del mundo. Si no está el pilar, el mundo no tiene que estar. Entonces, ¿cómo el mundo El existía? mundo no tenía sentido, le dio otra perspectiva. No tenía sentido el mundo. Pero si no hay pilar, no hay mundo, entonces. Pero era Había mundo, no había mundo. no tenía sentido. Es verdad, no tenía sentido. Entonces, ¿qué sería Abraham es el pilar del mundo? ¿De qué Le mundo? dio sentido al mundo. Entonces, ¿de qué mundo? Bien. Del mundo espiritual. ¿Entendieron? No del mundo material. Abraham es el pilar del mundo. ¿De qué significa el pilar del mundo? El mundo de las ideas espirituales. Abraham es la base de las ideas espirituales. Lo que te enseña Abraham es la base de todas las ideas espirituales. Si no está de lo que Abraham te enseña, no hay ideas espirituales que la gente sepa. Claro. Entonces el mundo es muy material. Sí, ¿El mundo material existe? Sí, existe. Pero no el mundo espiritual, porque si no está la base.
O sea, si no creo en Dios, el mundo espiritual no existe. ¿Entendieron? Si no creo en la unidad de Dios, no hay nada espiritual que yo crea verdadero, porque todo lo que creo no tiene ninguna base. Pregunta. Expliqué nada más, habrá amudó Shelomam. Eso quise explicar. No está bien nada. ¿Está bien? Sí. Bueno. Ahora, la alajá 2, entramos en otro... ¿Se me concentran? Sí. ¿Celulares, no celulares? Segundo, ahora empezamos a hablar de Abraham Avinu. Viene bien con lo que viene la esperación ahora. ¿Está bien? Estas alajot son muy lindas porque van a ver cómo Abraham Avinu llegó a Dios. ¿Está bien? Entonces, hasta ahora tengo un mundo ignorante, que no creen en nada. No había nadie que cree en Dios. Puede haber algunos, porque el hijo de Noah creía en Dios. Sí. Seguro, sí. Los hijos de Noah. Sí. Y seguro que tuvo descendientes que creían en Dios, ¿no? O sea que había un grupito de personas que creían. Bueno, ¿qué es Abraham? Vamos a ver. Desde que ese poderoso varón dejó el pecho materno, comenzó a pensar día y noche, siendo muy pequeño aún, y se asombraba preguntándose, ¿cómo es posible que esta esfera siempre se mueva sin que nadie la guíe? O sea, primero, ¿de qué edad me está hablando? Él empezó a observar la naturaleza. Primero, ¿quién es Abraham? ¿Desde qué edad? Desde los 2 años, más o menos. Dice desde que ya dejó de amamantar, o sea, de los 3 años, 2 años, 3 años. Un niño chiquitito, ¿cómo pues un chico tío es superdotado? Ahora, bueno. Lo que quiere decir que era un chico muy inteligente, ¿está bien? Eso podemos decir, es una persona, es un chico inteligente. Comenzó a pensar día y noche. ¿Cuál es el método? Pensar. ¿Está bien? Vamos sacando conclusiones. Me está diciendo Abraham Avinu, Rambam me explica cómo Abraham llegó a Dios. Abraham piensa. ¿Qué piensa? ¿Cómo funciona el mundo? Y se asombra. O sea que cuando ve el universo, se asombra, se admira. Wow. Preguntando, ¿cómo es posible que la esfera se mueva sin que nadie la guíe? O sea, ¿qué es lo que ve? ¿Qué analiza? El cosmos. ¿Y qué analiza? ¿Cómo funciona el mundo? ¿Está bien? Acá la pregunta sería, si hay movimiento, debería haber un movedor. ¿Entiendes? Sería la lógica. Si todo se mueve, todo empieza, muere, desaparece, después nace, hay un ciclo. ¿De dónde viene todo esto? ¿Entiendes la pregunta de él? Es una pregunta de ver el mundo de la física, ¿no? O ver el mundo del cosmos. Y no está viendo más allá. Si quieren sería física y filosofía, porque estaría pensando, ¿cuál es la causa? ¿Entienden cómo está pensando? Pues es imposible, a ver la conclusión de él, que gire por sí misma. O sea, si esto viene de algo, hay un movimiento, algo tiene que empezar el movimiento. ¿Entendieron la idea? ¿Está bien? Alguien tiene que hacer que este mundo esté así, de esta manera. O sea que el pensamiento de Abraham es causas. ¿Cuál es la causa de esto? ¿Y cuál es la causa de esto? ¿Y cuál es la causa de esto? Necesariamente, ahí va. Miren lo que dice ahora. Abraham no tenía maestro ni nadie que le enseñara. ¿Qué me interesa este dato? Que uno solo, si usa... La pregunta sería, si es el deber de un ser humano que es idólatra hoy en día. Y bueno, ¿qué culpa tiene? Los papás eran idólatras. Los papás eran cristianos. Y le hicieron siempre lo que criaron en el catolicismo y en las iglesias. Y bueno, ¿qué culpa tiene de creer en las vírgenes? Así los papás lo criaron. ¿Qué diría acá? Que en verdad, bueno, no pasa nada. O diría que él tendría que pensar. Sí, tendría que pensar. No, acá está diciendo que Abraham pensó. Porque ¿dónde vivía Abraham? Vivía apartado en Ur, en Caldea, entre los necios idólatras. ¿Por qué los llama necios? ¿Por qué llama a los idólatras necios? En ivrit dice tipshim, tontos. Fue duro, ¿no? Llamó a los idólatras tontos. ¿Por qué? Porque la idolatría... Que no piensan. Sí, la idolatría es tontería. Eso te dice. La idolatría es tontería. Pensar que el ídolo es un dios es una tontería. Pensar que, está bien, las leyes físicas son dioses es una tontería. Obvio, que veo inteligencia en eso y de dónde viene esa inteligencia. Esto es lo que tengo que pensar. Pero no voy a pensar que el sol es un dios. Eso es una tontería. ¿Me siguen? ¿Entienden? Pensar que la Virgen es un dios es una tontería. Pensar que hay santos, ¿qué quiere decir? Hay un dios único que es el que maneja, ¿no? Pensar que Dios tiene forma también es tontería. Porque eso es algo de la materia. Sí. En la clase pasada nos comentó que hay algo que está prohibido enseñarle a un tonto, una persona que no quiere... No, dijimos a un malvado. A un malvado. No a un tonto. No dije a un tonto, a un malvado. A un malvado. Digamos. O sea, si es malvado, no le enseño Torah, primero le doy midot. Okay. Si es ignorante, no malvado, pero tiene buena predisposición, ahí le empiezo a llegar, ahí ya le enseño Torah, le doy sabiduría. ¿Entienden? No es lo mismo tonto que malvado, ¿entendieron? O sea, es fácil, se
puede, o bueno, no digo fácil, pero sí se puede sacar a una persona de la ignorancia y la Sí, idolatría. claro, sí, eso es lo que quiero decir. Claro que sí. ¿Se puede sacar de la idolatría enseñándole? En lo que quiere decir en otras palabras que, por cuanto que una de las 7 mitzvot de Bnei Noach es no ser idolatría, también se espera de la humanidad que no hagan más idolatría. O sea, habría que enseñar, si quieren en este caso, a los no judíos que no hagan idolatría. Sería nuestro deber. Eso no es proselitismo, ¿eh? No es proselitismo enseñarle que no haga idolatría. Hay que enseñarle que no sean idólatras, pero no el judaísmo. No, claro, no que sea judío. Que no haga idolatría, porque es una de las 7 mitzvot, ¿no? Claro. O sea, si tengo algún amigo cristiano, sería bueno que le explique que no adore a vírgenes. Y no es una cuestión de religión, no religión. No lo hago por religión, lo digo para enseñarle que Dios es único. Lo podés ir preparando. Creo que él te va a decir a la larga, te va a decir, tenés razón. Es obvio, nada más no lo había hecho claro. Pero creo que lo podés sacar de la ignorancia, ¿no? Va a hacerlo entrar en razón. Exacto, entrar en razón. ¿Se entendió? ¿Está bien hasta acá? Entonces, Abraham vino. No es excusa decir, yo vivía entre idólatras, ¿qué culpa tengo? Porque Abraham, ¿entre quién vive? Entre idólatras. Miren, en Caldea, entre los negros y él, Abraham no tuvo ningún maestro. ¿Qué quiere decir que no tuvo ningún maestro? Que nadie le enseñó. O sea, mejor si tenés un maestro que te prepara, es más fácil. Pero si no tenés un maestro, también tengo el deber de pensar. Tengo el deber de pensar y llegar a las conclusiones verdaderas. Eso es lo que dice acá. Su padre, miren, su madre y todo el mundo adoraban a los ídolos. Y él, ¿quién es él? Los adoraba junto a ellos. O sea que Abraham al vino al principio era idólatra. Y bueno, Abraham era un nenito. El padre le decía sí, seguramente, cuando un bebé, yo qué sé, él tenía 2 años y lo llevó ahí, y bueno, él hizo lo mismo, él qué sabe. ¿Entendieron? Pero cuando empezó a pensar, ahí empezó a decir, no tiene sentido esto. Bueno. Pero su corazón pensaba e iba entendiendo. Miren, la pregunta, ¿a qué edad pasó esto? Hasta que llegó al camino de la verdad y entendió la línea correcta gracias a su firme entendimiento. ¿Cómo llegó a la verdad? O sea, pensando. ¿Qué quiere decir eso? Pero puede ser que yo utilice la razón y me equivoque. No puede ser, a veces pensamos y nos equivocamos. Como los filósofos. Pero si utilizás la razón hasta el final, esa la propuesta de Rambam es muy optimista en el intelecto. Rambam cree que el intelecto me lleva siempre a la verdad. Si lo aplico bien. ¿De verdad? O sea, si aplico bien, si me aplico a pensar bien y no entra la imaginación a confundir, te lleva a la verdad. ¿Pero qué quiere decir? Que su corazón pensaba. Eso quiere decir, también, acá utilizó acá corazón es pensamiento, ¿no? De corazón, de que el sentimiento piensa. O que estaba unida en las dos cosas. Las dos cosas van unidas, está bien, pero la palabra lev en hebreo también es pensamiento. Acá tradujo literal, pero lev significa pensamiento. ¿Se acuerdan la prueba? Pruebas de que lev significa pensamiento. Por ejemplo, Shlomo Ameles le pide a Hashem un lev jajam para juzgar a su pueblo. ¿Qué es un lev jajam para juzgar? Claro, ¿cómo se juzga? ¿Cómo se juzga? No con el corazón no juzgo. Entonces, pero ahí dice lev jajam. Bueno, porque lev significa segel. Eso. Un lev, ¿está bien? Otra cosa, ¿cómo se dice prestar atención? La sim lev. Presta atención a lo que hiciste. Si traduzco la sim lev como corazones, poner el corazón en lo que hiciste. Yo no quise decir poner el corazón, quise decir prestar atención, ¿no? Entonces, ¿qué es la sim lev? Prestar atención es pensar en lo que estás haciendo. O sea, ¿qué es lev? Pensar. ¿Entendieron? Entonces, la palabra lev también significa regesh, también significa sentir, pero también significa pensar. En este caso es pensar. ¿Se entendió? ¿A qué edad habrá llegado Abraham Avinu? Ahora en eso tenemos... La verdad que la Torah no dice a qué edad fue. Dice que a los 3 años empezó. ¿Hay alguna... ¿Quieren una gematria linda de que dice que hasta los 3 años? Dice, Ekev ayer Abraham... El pasuk dice, por cuanto que Abraham vino escuchó mi voz. ¿Está bien? ¿Cómo se dice por cuenta? Este no anda. ¿Cuál anda? El azul. ¿Se puede abrir la cámara? Le voy a decir una gematria linda. ¿Cómo se dice por cuanto que Abraham me sirvió? Eke. La palabra que dice que Abraham sirvió a Dios, Eke Bayer, llamada Abraham Becoli. Por cuanto que Abraham escuchó mi voz. ¿Está bien? ¿Cuánto suma Eke? Esto suma 100. Esto suma 70 y esto suma 2. Dice que Abraham escuchó mi voz. ¿Cuánto suma Ekev? 172. 172.
O sea, 172 años Abraham escuchó mi voz. ¿Está bien lo que dice acá? Pero ¿cuántos años vivió Abraham? 175. ¿Por qué dice 172? 172 años Abraham me sirvió. Tendría que decir 175, ¿no? Porque empezó a los 3. Está bueno. Porque antes dijimos que cuando dejó de mamar del pecho de la madre. Hasta los 3 años normalmente se calcula. Ah, bueno. Hasta 3 años no. O sea que ya desde los 3 años Abraham vino, empezó a creer en Dios. Está bien, pero esto es una gematria. No es una prueba filosófica, es algo simpático. ¿Se entendió hasta acá? Me siento. Entonces, ahora, digan ustedes, ¿qué número sería el clásico? Que una persona ya llega a llegar a ciertas conclusiones profundas. A los 3. Está bien. O sea, hay dos midrashim. Uno dice 40 y otra dice 75. Explico. Podemos decir así, que a los 40 ya Abraham Avinu ya llegó, 100%, a lo que va a decir ahora, ¿eh? Y a los 75 tuvo su primer profecía. ¿Entendieron? Pero el primer Nisayón, ¿a qué edad fue? De salir a los 75. Depende de cuándo cuenta los Nisayonot. Si digo que el primero es salir de su lugar natal, es a los 75. A lo mejor tuvo antes otros Nisayonot, no sé. Pero Rab, lo del horno no. Lo del horno de fuego, que no está escrito, hay que ver cuándo es. ¿Está bien? Ahora, miren lo que dice. ¿A qué conclusión llegó Abraham Avinu con su pensamiento? ¿A qué conclusión? Vamos a ver los puntos. Anotemos los puntos. 1. Supo así, que hay un solo Dios. ¿A qué conclusión llegó? ¿Qué significa que hay un solo Dios? Primero, que Dios existe. Esperen, que Dios existe incluye hay un solo Dios. Bueno, y que ese Dios que existe es uno. Sí. Que es quien guía la esfera celeste. ¿Qué más captó? ¿Y que Dios existe no era lo mismo? No. No, presta atención. Primero, que Dios existe. Está bien. Y ese Dios que existe, que es el ser máximo, es único. Bueno. Ese ser que es el máximo es el que maneja todo. ¿Entendieron? Cada punto es importante. Esto incluiría, ¿qué principios de fe? 1, 2 y 3. Está bien. Sí, el primero, que Dios existe. El segundo, que Dios es único. Que maneja el mundo, entra también en el primero. ¿Está bien? Ahora vamos a ver el 3. Que Él creó todo. Que Él creó todo es el principio 4. Y que fuera de Él no hay otro Dios en todo el universo. Está bien. Que no hay otro sería como el segundo mandamiento, ¿no? No tendrás otros dioses. También que no hay otro Dios es que Dios es único. Acá podemos incluir el tema de que no tiene ni cuerpo ni forma. ¿Está bien? Cuando entiende que Dios es único, si entiendo qué significa único, no tiene ni cuerpo ni forma. En conclusión, entendió el primer, segundo, tercero y cuarto principio de fe. ¿Cómo llegó a estos principios de fe? Pensando. O sea, ¿cuál es la conclusión para nosotros? Pensar. Que el pensamiento me demuestra los primeros 4 principios de fe. Ulay, si quieren, el quinto. ¿El quinto qué significa? Que es el que estamos estudiando ahora. Que solamente a Dios se lo debe servir. O sea, del momento que entendí que Él es el máximo, entonces ¿a quién se debe servir? A Él. ¿Está bien? Entonces, si quieren, dentro de los 13 principios de fe, podemos decir que los 5 primeros son puramente lógicos. En verdad, el cuarto tiene un porqué. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos la creación del mundo de la nada, hay un paréntesis. Lo dije ahora, ¿está bien? Que Él es el creador de todo. El de la nada, déjenlo. ¿Está bien? ¿Entendieron a lo que se puede llegar a concluir con el pensamiento? O sea, una persona que no sabe nada de judaísmo no sabe nada, pero se aplica a ver el universo y piensa correctamente, ¿llegaría a la conclusión que Dios existe? Sí. ¿Sí? ¿Llegaría a la conclusión que Dios es único? Sí. ¿Llegaría a la conclusión que Dios no tiene ni cuerpo ni forma? Sí. ¿Que Él es el creador de todo? Sí. Sí. Y que a Él lo debemos servir también. Sí. ¿Entendieron? Que solo hay. Esto no lo dice el judaísmo, lo dicen también todos los pensadores. Los grandes filósofos dicen esto también. Que el pensamiento te lleva a esa conclusión. De la misma manera, Aristóteles llegó a esta conclusión. ¿Cómo llegó Aristóteles a esta conclusión? No porque era de la religión griega. Pensando. ¿Y cómo llegó Platón? Pensando. Y los grandes pensadores dicen que se puede demostrar la existencia de Dios. Los grandes pensadores. Kant, Aristóteles, Platón, Sócrates. Dicen que se puede demostrar la existencia de Dios. No dicen que no, dicen que sí.
No es como nos dicen siempre, eso es imposible, no se puede demostrar. ¿No? La verdad, te dicen así, pero los grandes pensadores no dicen así. ¿Por qué te dicen lo que quieren decirte lo que piensan ellos y no te quieren decir lo que de verdad dicen? ¿Está bien? ¿Qué dijo Einstein? Digamos, Einstein es una persona que sabe de física. Sí. Bueno, Dios no juega a los dados. ¿Qué quiere decir? Dios no juega a los dados. Que nada es por la suerte. Exacto. ¿De dónde Einstein cree en Dios? No por creencia de fe, es por él cree en lo que ve. Einstein cree en lo que ve. O sea, él cree que lo que ve le lleva a la conclusión que necesariamente hay un ser que no juega a los dados. ¿Entiendes? O sea que nada es de casualidad. Pero porque él fue un pensador. No, en verdad es físico, no es pensador, no es filósofo Einstein, pero yo digo que la física lo llevó a esa conclusión. Claro, lo que quise decir es que los grandes La ciencia pensadores. exacta también ayuda a acercarse a Dios. Sí. La ciencia exacta. Dijimos, poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Con Porque eso. al final la ciencia es Poca verdad, aleja, a la verdad. mucha acerca, pero mucha, no más o menos. Mucha ciencia, que hable, que pienses de verdad, hasta el final. ¿Está bien? El único problemático seríamos con Stephen Hawking, si quiero todavía que analizar. Es un astrofísico muy importante hoy en día. Sí, pero ¿Está bien? muy ateo. Está bien, hay que entender qué Ra- piensa esta persona. Pero también- Pero de verdad, todos los pensadores de todos los tiempos que piensan mucho, ¿eh? Si vos le preguntás, ¿vos pensás que se puede demostrar la existencia de Dios? Dicen que sí, no dicen que Sí no. creían en Dios. ¿Eh? ¿Eh? Sí creían en Dios. Está bien, si quieren un día hacemos shiurim de ideas de otros pensadores, ¿está bien? Ahí vemos. O pruebas filosóficas de la existencia de Dios, ¿está bien? Vemos pruebas. Podemos traer 2 pruebas muy buenas. ¿Está bien? Volvemos. Entonces, si Abraham Avinu llegó a eso, ¿qué significa? Por la lógica. Que se puede llegar. ¿Entendieron? ¿Está bien? Bueno, ¿a qué me debe llevar eso? ¿Algo más? Ahora ya creo en Dios. Abraham ya sabe que Dios existe. El servicio. Miren lo que hace ahora Abraham. Una vez que lo conoció, Abraham tenía 40 años. Acá trajo la de 40, ¿ven? Interesante el número 40, ¿no? No es de casualidad, ¿no? Sí, 37, 40. justo 40, qué casualidad. Porque normalmente el número 40 es como el número de madurez intelectual. ¿Por qué dice que después de 40 se puede estudiar Kabbalah? Antes de 40 no, después. ¿Ven? O sea que 40 es un número de madurez. Cuando conoció a su creador. Una vez que lo conoció, miren lo que hace Abraham. Comenzó a plantear objeciones a la gente de Ur y a debatir con ellos diciendo, ¿la gente de Ur en qué creía? Idolatría. En otros dioses. Entonces Abraham empezó a debatir con ellos, diciendo, el camino por el que marcháis no es el verdadero. ¿Qué veo de acá? Abraham Avinu cree en Dios. Ahora, ¿por qué tenés que meter? Ahora me tengo que ir a hablar con la gente. Ahora tengo que meterme con esta, yo sé, con otros amigos que creen en idolatría y tengo que ir a discutir con ellos, ¿o no? No, pero Abraham Avinu va. ¿Por qué va? Se dio cuenta que era el verdadero camino. Entonces la pregunta es si la verdad Porque te era compromete su a transmitirla. Sí. Entonces sí tengo que ir a transmitir. Pero no cualquiera es capaz de transmitir. Obvio, si podés. O si tenés clara una... La conclusión es esta. Si tengo clara una idea y la tengo clara, y esa idea es verdadera para todo el mundo, tendría que también transmitirla. No tendría que decir, me la quedo para mí. Eso. ¿De dónde lo veo? Que Abraham Avinu fue a discutir con la gente de Ur. ¿Para qué vas a discutir? ¿Qué dirían hoy en día, en la sociedad de hoy en día? ¿Cuál es la teoría de hoy en día? Dejado, cada uno con su verdad, no te metas. No, está bien, deja tranquilo. ¿Qué tiene que hacer proselitismo ahora? No proselitismo. Déjalo, con su verdad. Vos sos judío, vos complicas mis votos, déjalo, él quiere ser cristiano, que sea idólatra. ¿Qué diría Abraham Avinu esto? No. ¿Entienden la pregunta? La pregunta sería esta. Había hace 15 años en Jabal Lubavitch, en Argentina, empezaron a repartir en las calles tarjetitas con las 7 mitzvot. ¿Se acuerdan? Empezaron a repartir. Entonces había rabanín que lo criticaban y había rabanín que estaban de acuerdo. Yo tenía 4 años. Estaba dividido. Los que decían que no estaba bien, decían, ¿qué hace? ¿Qué están los judíos dando esto? No te metas, déjalo a él lo que haga quiera. Los otros decían, no es un tema de la humanidad que toda la humanidad mejore. Y hay 7 mitzvot. Entonces los goyim no tendrían que cumplir las 7 mitzvot. Entonces está bien. ¿Con cuál están de acuerdo de las dos? ¿Qué piensan ustedes? Está bien repartir las 7 mitzvot.
Si estoy- Está bien. según lo que dice acá Rambam, ¿qué hizo Abraham Avinu? Fue a hablar y debatir con ellos enseñando. Porque eso es todo lo que Que se espera de igual- cualquier ser humano. Claro, por Y eso. que eso ayudaría a la Pará, yo tengo la obligación de ordenar que no se robe. Tengo la obligación de enseñar al mundo que no se mate. Sí, porque son como normas básicas de Es una norma convivencia. moral. va Exacto. más allá de la Torah. Bueno, ahora viene el punto. Idolatría. Porque acá no es del hombre al prójimo, del hombre a Dios. También, porque la idolatría es la máxima mentira. Además, cuando se creen ¿Se tanto entendió? esa mentira que ya piensan que no es idolatría. como Claro, lo piensan pasa que no es con- idolatría. Pero son normas básicas de convivencia, ¿no? Sí, normas básicas de convivencia y normas básicas y ideas básicas. Lo básico que Ideas básicas que uno debe creer. Miren qué más hace, con esto hago un recreo. Una cosa más. También destruyó los ídolos. Guay, acá se puso un poco un tonito más duro. Destruyó los ídolos. Y comenzó a enseñar al pueblo que nadie merece adoración. Pero atención, primero, miren lo que hace Abraham. Va, se mete en ese lugar que tienen un montón de ídolos, ¡ta! Los rompe. Y después le enseña que no tienen que servir a eso. Hubiese sido al revés, Ulay, ¿no? Primero enseñarle que no y después lo rompía. Es medio raro, como lo escribió Rambam. ¿Entienden la pregunta? Pero bueno, la pregunta básica sería, ¿con qué derecho Abraham va y rompe los ídolos? Para hacerlo ¿Por qué te metes en el lugar del otro y le rompes el ídolo? Déjalo a él que crea en lo que quiera. ¿Entiendes la pregunta? ¿Por qué no lo dejo que crea en lo que quiera? Porque él encontró la verdad. Bueno, está bien, pero cada uno con su verdad, ¿no? Compartirlo. O sea, quiere transmitir ahora. Pero ¿tiene derecho de ir y romper el ídolo? Derech. Viene un hijo en tu casa, Hazel Jalila, ¿no? Entra y de repente viene con un ídolo. Está loco. Y el papá dice, ¿a dónde vas? Yo lo pongo en mi habitación, papá, vos no te metas. En mi habitación yo hago lo que quiero. Y se viene con su ídolo. Eso no entra en casa, nada. Chao, fuera. ¿Qué? En la casa no va a entrar ninguna idolatría, ¿no? Estoy inventando un caso hipotético. ¿No? Obvio, ¿no? Que no vas a dejar. Pero yo quiero entender, ¿con qué derecho vas y le decís que no haga idolatría? Si vos ves que una persona se va a suicidar, justo ahora te encontrás una persona que se está por suicidar, ¿vas a tratar de evitar que se suicide? Claro. ¿Con qué derecho? Es su vida, que él haga lo que quiera con su vida. No es su vida. Es como. Esperen, pero él pensaría así, él piensa así, es mi vida, ¿y vos qué te metés, no? Bueno, Entonces, ¿por qué todos estamos de acuerdo que trataríamos de evitar que se suicide? Sí, ¿por qué? ¿Por qué queremos evitar que se suicide? Porque queremos salvarlo. Porque sabemos que lo mejor es la vida. De lo que quiero, o sea, lo quiero salvar de la muerte. ¿Están de acuerdo? Salvarlo de la muerte, estamos de acuerdo que está. Idolatría es muerte Bueno, él está haciendo espiritual. idolatría. Muerte espiritual. Entonces yo rompo el ídolo, ¿para qué? Para salvarlo de la muerte. Para salvarlo de la muerte. ¿Qué muerte? Espiritual. ¿Está bien? ¿Entendieron el ejemplo? Idolatría es un suicidio. Wow. Un suicidio espiritual. ¿Me entiendes? Se está suicidando espiritualmente. Entonces yo quiero salvarlo de eso. Entonces, al romper el ídolo, ¿se entendió por qué es un suicidio? Si vive en la ignorancia, se está suicidando, ¿su llama? Si él está en la idolatría, su alma se está perdiendo. Entonces, ¿por qué quiero que no haga idolatría? Para salvar su alma. Entonces romper el ídolo es por su bien. ¿Entendieron? Esa es la respuesta. Lo estoy haciendo por el bien. Por eso le rompo el ídolo, para que no haga idolatría, para que se salve el alma. Así como si él se va a suicidar, lo voy a salvar. Tomen el ejemplo de suicidio, entra perfecto. Uno sería un suicidio físico, otro sería un suicidio espiritual. Idolatría es suicidio espiritual. Matarse sería un suicidio físico. En las dos intervendríamos. ¿Para qué? Para salvarlo. O sea que lo estoy haciendo por su bien. ¿Se entendió? Entonces con esto, igual, fíjense cómo es la halajá. La halajá no es que el judaísmo se mete en otro país y de repente quita la idolatría, hace una guerra santa. No existe el judaísmo guerra santa. Como en el cristianismo y en el islam sí. ¿Está bien? En el judaísmo no. El judaísmo no diría que entre. En el judaísmo sí lo que tiene sí diría. En Israel no puede haber idolatría. Porque es la casa de Hashem. En verdad no puede haber idolatría en ningún lugar del mundo. Pero el poder de Israel sería que en Israel está prohibido que alguien lo haga. En otro lugar del mundo le dirías que no lo hagan. Pero no entra el ejército y le destruye las cosas. ¿Entendieron la diferencia? O sea que está el principio de tolerancia y el principio de educación. No habría tolerancia para que haya idolatría en la tierra de Israel. Pero hoy en día hay iglesias. ¿Cómo se explica? Bueno, por el gobierno. Hoy en día no estamos todos, no es en el camino de la Torah No estamos en 100%. el estado ideal. Bueno, pero según la halajá está prohibido que haya una idolatría. ¿Por qué no la quitan? La verdad, por la halajá está prohibido. Por la halajá, estamos infringiendo hoy. Porque no se puede cumplir.
digamos que tiene, aunque sea, digamos que ahora tengo un gobierno dativo. Ahora, ¿está bien? Pero todavía hay muchos judíos en Jutz Laaretz. Y la verdad no puede haber idolatría. Entonces, la verdad habría que sacar. No podría haber una iglesia, por ejemplo. ¿La sacarían así rotundamente? No. ¿Por qué no? Porque pondrían en peligro a todos los Yehudim que están en Jutz Laaretz. ¿Entendés? Por eso no. En verdad habría que sacarlo, ¿eh? En verdad habría que sacarlo. Pero imagínense que dicen, vaya, entonces, ¿qué va a pasar con los judíos en Jutz Laaretz? Van a destruir las Betacneses, todo. Es peligrosísimo. Por eso no se hace. Pero en la época del Mashiach, Se va a hacer. ¿puede haber idolatría? No. Imposible. Y acá no queda nada de idolatría. Y además todos los judíos estamos en Israel. Y si un avión dice, pedimos permiso para aterrizar, se le da permiso, ¿no? Primero se pregunta, ¿Vienen ídolos? ¿hay algún idólatra dentro del avión? Bueno, hay algunos que son idólatras, hay algunos que son budistas. No puede entrar. ¿Cómo no puede? ¿No puede entrar? ¿En serio? ¿No puede entrar? ¡Oh! Es fuerte, ¿no? Lo dije a propósito. O sea, no puede entrar un idólatra o idolatría en la tierra de Israel. Es un medio, claro. Ahora no, yo creo en Dios, cumplo las 7 mitzvot. Perfecto. Es la casa de Dios, ¿no? Pero hoy en día no se puede aplicar, ¿entendieron? Por eso dije en la época del Mashiach. Yo te digo, viene el Papa o algo así. Hoy en día no se aplica la halajá. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede aplicar. Las iglesias no pueden estar porque tienen el Papa. Porque es una casa de idolatría. Una foto. Y por ejemplo una mezquita. Mezquita no es casa de idolatría, podría estar. No hay problema. Está bien, una mezquita no es casa de idolatría. Una iglesia es casa de idolatría. En otra palabra, no puede haber idolatría en Israel. Esperen, ¿están de acuerdo que no puede haber idolatría en Israel? Esta es la casa de Dios, ¿no? La idolatría impurifica, es el peor pecado. Entonces seguro, no voy a dejar que haya idolatría. No tiene nada de malo decir eso, ¿no? Y si él dice que él cree en Dios y cree en Dios verdadero, perfecto, ¿no? Pero él dice, no, yo quiero hacer idolatría y entrar en Israel. No. ¿Qué derecho tiene a entrar en Israel siendo idólatra? ¿Entienden? Pero hoy en día no se aplica, ¿entendés? ¿Está bien? Bueno.